Les invito, hermanos y amigos, a leer en esta parte de la predicación del Evangelio, en el Evangelio según Lucas, según Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a aprovechar el tiempo y contando con la oración del pueblo de Dios para la exposición del Evangelio para nuestros amigos, amigas presentes en esta tarde. Seguramente hay más de alguna persona que ha venido a escuchar de la palabra de Dios, ha podido compartir, ver la alegría, por qué no decirlo, la felicidad, la dicha de los creyentes. Y queremos dar las razones por las cuales nuestros corazones se pueden gozar en este día. La plenitud, la bienaventuranza que el creyente puede disfrutar. Todo está en Cristo. Toda la razón es el Señor Jesús. Él puede llenar el vacío que todo ser humano tiene en cuanto a la salvación. Los hermanos conocen el pasaje, vamos a leer con paciencia el capítulo 4, verso 1, verso 3, de esta historia de un encuentro de salvación que la palabra nos presenta dentro de los siete conversaciones que el Señor tiene en el Evangelio de Juan antes de su resurrección. Esta es una de las conversaciones, uno de los encuentros que Dios suscita. Y esperamos que también sea un encuentro tuyo en esta tarde con la persona de Cristo, el Salvador. Dice la palabra que el Señor, verso 4, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? La persona que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? El agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, el monte de Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, es decir, en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos o a través de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy
el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Y mire el verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él, al Señor, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y quiero más la palabra del Señor, que la bendiga en los corazones presentes. Los hermanos San Felipe se van a acordar de lo que voy a decir. 2 jóvenes están sentados en una plaza de una población cerca de acá, un poco más hacia la cordillera, buscando trabajo, y recorren todos los parkings de la ciudad, del valle, y ninguna puerta se abre para que trabajen. Un día deciden salir a trotar para el tiempo, y aparece de repente en la población, allí, los hermanos saben, una carpa evangelística. Esos jóvenes pensaban que era un evento cultural, porque decía enseñanza de la Biblia. Nunca lo asociaron quizás a algo, entre comillas, religioso o evangélico. Algo les llevó a entrar. Cuando frente a esa carpa estaban sentados un grupo de jóvenes bastante burlescos, viendo cómo se levantaba esa carpa, y en las 2 semanas siguientes se hacían reuniones. Pues esos 2 jóvenes entraron, a pesar de las burlas de sus vecinos de la población. Escucharon 2 semanas del Evangelio. Y un día decidieron, ya conscientes de su necesidad de salvación y de que necesitaban un Salvador, nuevamente salir a correr. Lamentablemente uno de ellos se tropezó en uno de los cables de poste de la luz. Se dio, como decimos aquí en nuestro país, un porrazo, ¿no es cierto?, de grandes proporciones. Dejamos de correr y dejaron a esos jóvenes de correr y asistieron a escuchar la palabra. A la siguiente semana, antes de terminar la reunión, el ciclo de reuniones, se les ocurrió venir a la plaza de esta ciudad a bailar en la fiesta de las chayas. Y mientras estaban en la fiesta de las chayas, allí estaba la gente con los globos y el carnaval, ¿no es cierto?, la vendimia, y las chayas por el aire, esos pedacitos de papel. De repente uno de ellos, un rayo de luz atraviesa su mente y parece congelarse la escena del baile en la plaza. Como un verdadero director de cine, ¿no es cierto? La escena se congela y los globos en el aire detenidos, las chayas detenidas, la risa vacía de la gente, otros por acá, otros tomando, etcétera. En un segundo, uno de ellos dijo, vámonos de aquí, este no es nuestro lugar. Y llegaron esos jóvenes y se sentaron a escuchar el Evangelio. No sabemos, no me acuerdo, de los mensajes de los eminentes predicadores que predicaron esos días. Lo que sí se acuerda, lo que sí sabemos, es que era Dios que estaba llamando. Dios estaba obrando para el encuentro entre el pecador y el Salvador. La escena de la samaritana es extraordinaria. Puede ser nuestra propia experiencia y quizás la experiencia de muchos aquí. Y quisiéramos que fuese la experiencia tuya, estimado amigo o amiga, en esta tarde.
No ha sido casualidad por la cual vienes. No sabemos el trasfondo, las razones que te impulsaron a venir a escuchar el Evangelio. Pero sí entendemos que producto de la oración del pueblo de Dios a favor tuyo, pero especialmente del amor de Dios, hay algo que compele al ser humano a ponerse en una situación donde necesariamente tiene que escuchar el Evangelio de Dios. Es interesante que el Señor, a kilómetros de Samaria, de este lugar del pozo de Sicar, Sicar se llamaba un pueblo que no sabemos dónde está ubicado. Hay una voz del cielo, la voz del Padre, que pone una profunda necesidad en el Salvador, en el Señor, de ir a Jerusalén. No lo dice que la Biblia, pero en algún momento debe haber dicho, discípulos, vamos a Samaria, vamos a Samaria. Los discípulos se miraron extrañados. Él es el Señor, hemos escuchado, y obedecen, y van caminando. No sabemos cuántos días, pero en el mismo momento, en el mismo tiempo que esa voz habla al Hijo, al Señor, dice la palabra que el Señor llega al pozo, y también esa misma voz todopoderosa habla en lo profundo de una mujer. La diferencia es que el Señor sabe por qué viene. La mujer no sabe por qué viene. Hay un vacío, como se dice por allí, un no sé qué. Hay algo que le impulsa, una ansiedad, una necesidad, un desapego de la vida, una frustración, una decepción de la vida. Hay algo que le hace evitar la compañía de otras mujeres y va al mediodía a sacar agua en la soledad absoluta. Pareciera ser que hay un profundo vacío, una sed profunda en esta mujer que le hace salir sola, sin saber que esa decisión que ella tomó efectivamente es el vacío mismo que le impulsa a llegar al pozo. La manera en que el Espíritu Santo pone esta historia, estimado amigo, es extraordinaria. El Señor vino, dice, vino una mujer y se encuentra. El Salvador con una mujer pecadora. Mire, el que es la plenitud de la vida, se encuentra en el pozo con una mujer vacía. Trae un cántaro tan vacío como su corazón y su alma, vacía de Dios, vacía de felicidad, vacía de todo lo que viene de Dios. El autor de la vida, Cristo Jesús, el que tiene el poder de impartir vida al que está muerto en delitos y pecados, está sentado allí frente a esta mujer que está sin vida. El santo, el inocente, frente a una mujer pecadora. El que conoce perfectamente la voluntad de Dios frente a una mujer ignorante en cuanto al camino para encontrar a Dios. El Salvador frente a una mujer perdida. La verdad es que las características de la mujer aquí, estimado amigo, si tú estás sin Cristo, amiga, sin salvación, son las características tuyas. Describen perfectamente lo que es tu situación delante de Dios. No hay tiempo para repasar toda la historia, pero si tú escuchaste bien, hay por lo menos seis aspectos que el Espíritu Santo nos lleva a pensar, nos lleva a considerar respecto a la condición de todo hombre pecador delante de Dios. Muy bien representada la situación de esta mujer. Ella está vacía. Tiene un vacío del porte de Dios. Ha experimentado en el matrimonio 5 fracasos. Se ha entregado una vida de licencia, de pecado, ya no es moral, ya para qué. Será una vida suelta, como se podría decir, se pone a convivir, pensando a lo mejor encontrar protección, amor, tantas cosas que este mundo ofrece, como los pozos del cual está sacando agua, pero que nunca satisface completamente. Hay un vacío en su corazón. Y cuando el Señor entonces le rompe el hielo y le hace la gran pregunta, mujer, dame de beber, el bendito Salvador se encuentra con una mujer que está en una condición de pecado. El Señor lo sabe perfectamente, porque Él conoce tu vida. Si el Señor mirase en estos momentos, tu corazón, tu alma, tu pasado, lo conoce perfectamente. Aquí el problema no es solamente el convivir, que es un pecado. El problema de todo ser humano es que todos somos pecadores.
Aquí hay un pecado identificado, pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pecados morales, sociales, personales, unos más sórdidos, más inmundos, más escandalosos. Está la envidia, la maldad, la blasfemia, la murmuración, la desobediencia a los padres. La verdad es que el corazón humano es una fábrica de maldad. Está el homosexualismo, el lesbianismo. No solamente eso condena al mundo por su inmoralidad. Están los entregados a la droga, al sicariato, lo sórdido que aparece en las noticias. Pero también está el religioso pecador. Yo era uno de ellos. Y mi amigo que nos convertimos en esta ciudad juntos, también éramos pecadores religiosos. Pensábamos que no éramos tan malos, pero la palabra de Dios nos demostró no solo el hecho de ser pecadores, sino que lo potencialmente que hay en nosotros para pecar. No hay ninguna diferencia con aquellos que se entregaron a una vida de maldad, de criminalidad y de violencia. El mismo material de ellos es el que tiene también mi corazón y el tuyo. No solamente somos pecadores porque pecamos, por la capacidad de pecar, sino porque por herencia de nacimiento lo traemos. Todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. A mí me impresiona este encuentro. A los discípulos se les ocurre la brillante idea de ir a comprar pan para que ambos, Cristo el Salvador y la mujer vacía, Cristo la vida y la mujer sin vida, Cristo el Salvador y la mujer pecadora, Cristo la vida, el camino y la mujer en ignorancia del camino de Dios, Cristo y la salvación se encuentra con aquella mujer. Qué maravilloso como Dios obra para ponerte entre la espada y la pared. Quisiéramos que en esta tarde no fuesen nuestras palabras, no nuestra presión o coerción, sino la presión de la palabra de Dios, despertando tu conciencia a la realidad de lo que eres delante de Dios. Un pecador que está perdido, un pecador vacío, que tiene muchos pozos. Bien predicaba un antiguo hermano, el pozo del placer, del poder, del pecado, el pozo del dinero, ninguno de ellos satisface. Aún la religión. En el capítulo 3 hay un hombre que es eminente en Israel llamado Nicodemo, buscó la plenitud de su vida, el sentido de su vida en el pozo de la religión y solo encontró religión y nunca encontró salvación. Pero cuando Cristo le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, ese hombre entendió la verdad que Cristo le anunció. Al religioso tienes que nacer de nuevo. A esta mujer pecadora el Señor le dice, si tú me pides, dame de beber, yo te daré agua viva. Y esa agua viva, estimado amigo, amiga, es la vida eterna. La vida eterna, el perdón, la salvación eterna. Bien lo dijeron los propios samaritanos, vecinos de la mujer, cuando escucharon el Evangelio de parte del Señor, y a la misma mujer le dijeron, ahora nosotros creemos por la palabra de Cristo, que este es el Salvador del mundo. Ese es el agua de la vida. Es la salvación en Cristo. Es creer en Jesucristo y recibir la salvación eterna de tus pecados. Pero esa salvación está en Cristo. Por eso el Señor le dice a la mujer, tú, tú le pedirías. Dice, si conocieras el don, el regalo. Ahí está la salvación. Ahí está la vida. ¿Y quién es el que te dice? Porque solo en Cristo hay salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El apóstol Pedro proclamaba y decía, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que en esta tarde el Señor te ofrece, por su palabra, por el Evangelio, la buena nueva de salvación, te ofrece el don, el regalo. La Biblia le llama el don de Dios. Un apóstol le llama el don inefable, inexpresable. Ese don es la persona misma de Cristo, que es capaz no solamente de salvar, perdonar, limpiar, llenar totalmente el corazón vacío de esta mujer, que representa quizás a más de alguna en esta tarde. El don de Dios en la persona de Cristo, que fue entregado, lo dice la Escritura.
Una carta dice que Dios no escatimó, es decir, no lo reservó para sí mismo en los cielos, no lo reservó para sí mismo, no lo perdonó, dice otra expresión, no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta mujer tenía un profundo vacío. Y ni la vida, ni el amor, ni las experiencias, ni el sentimentalismo pudo jamás llenarlo. Esta mujer tenía un problema grave delante de Dios. Era una mujer pecadora. Y cuando el Señor le dice, ve a buscar a tu marido, porque la mujer algo percibió cuando el Señor le dice, mujer, yo tengo un agua, yo tengo algo que satisface plenamente, que llena plenamente, por sobre todas las aguas y los pozos que esta vida pueda otorgar. Y la mujer percibe, dentro de su ignorancia, tristemente, como todo ser humano sin Cristo tiene, lamentablemente, esa falta de percepción que no entiende, no valora. Hay personas que pueden escuchar cientos de mensajes y no han entendido la palabra de verdad. No entienden la sencillez del Evangelio. ¿Es posible ser salvo así de fácil? ¿Parece tan fácil? ¿Solo creer? Dirán algunos. Hemos escuchado que una pequeña fe puesta en el gran Salvador. La salvación es por la fe, no por las obras. La Escritura dice no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Nadie en el cielo podrá jactarse de obras. Esto vino a salvar pecadores. Palabra fiel y digna, dice el apóstol, de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y no lo dice un asesino, un sicario, un drogadicto o un líder de cartel. Lo dice el apóstol Pablo, un religioso eminente, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Cristo vino a salvar pecadores. Esta es la palabra fiel de parte de Dios. El Señor le dice, ve a buscar a tu marido. Porque la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a buscarla. Y claro, cuando se pide al Señor, Él quiere otorgar. Él quiere otorgar la salvación a todo pecador. Hay una salvación, hay vida, hay un eterno perdón para todo aquel que crea. Pero se demanda de parte de Dios el reconocimiento de tu pecado. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice la palabra. El Señor quiere extender la gracia, el favor. El Señor quiere extender el don, el regalo, quiere llenar con la salvación a esta mujer. Por eso, sabiamente le dice, ve a buscar a tu marido, para que el pecado salga a la luz. Señor dice, no tengo marido. Y cuán respetuoso es el Señor cuando le dice, es cierto, el que tienes ahora no es tu marido. Pero no es solo ese pecado, lo vuelvo a repetir, que le condena. Es todo lo que hay en el corazón a través de su vida, lo que condena a esa mujer y a todo hombre delante de Dios. Porque el pecado es un insulto a la santidad de Dios. El pecado es una violación de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Pero sobre todo es un insulto a la santidad de Dios. Y siempre lo vamos a repetir. Un insulto que tiene consecuencias eternas. Es grave el problema del pecado. Porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hay una instancia final de juicio para todos los seres humanos sin Cristo, que partan de este mundo, que mueran y partan de este mundo sin esperanza, sin salvación. Tendrán que enfrentarse, comparecer delante de Dios, en lo que la Biblia llama el gran trono blanco, la instancia final, donde no hay vuelta atrás, donde Dios en su santidad obrará conforme a su justicia, no hará la vista gorda, donde la palabra de Dios dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, el lago de fuego, la eterna condenación. Hay un lugar de condenación. En el capítulo 3 de esta Biblia, de este libro, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y si Cristo vino a sacar, es porque no quiere que se pierda la samaritana, ni ningún ser humano en esta tarde.
Él vino del cielo a morir en una cruz, en una cruz. Dice el apóstol Pedro que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si salvar a la samaritana no fue solamente cosa de ofrecerle un don y ofrecerle la salvación, como hijo de Dios puede otorgar el perdón, porque la Biblia nos dice que eso tuvo un alto precio para el Señor, porque tiempo después, meses o un año más, Cristo habría de morir en la cruz por esta misma samaritana. Él ofrece porque Él va a pagar. Él concede porque Él se va a hacer cargo de lo que Dios demanda en su justicia para que el pecador pueda ser salvo. Todo el pecador, quien quiera que sea, culpable, sucios, inmundos delante de Dios, podemos recibir gratuitamente, sin obras, una salvación grande y eterna, porque Cristo habría de pagar por ello en la cruz de Calvario. Él mismo, santo, inocente, habría de ir al Calvario, al madero de la cruz, allí, y allí habría de pagar a Dios en agonía, sufrimiento, sangre, desamparo, por el pecado de la samaritana, por el tuyo y por el mío. Una mujer vacía, una mujer sin vida, una mujer pecadora. Cristo vino a morir por pecadores. Dejó Jerusalén con sus inciensos, sus sacrificios, su templo, sus sacerdotes, para ir en búsqueda de una mujer que no sabemos ni su nombre, ni su carnet, ni su pasaporte, pero que está en los anales del cielo como objeto del amor de Cristo, por el cual o por la cual vino del cielo, como por ti y por mí, vino para morir y salvarnos y salvar al pecador. La mujer se siente desnuda, moralmente hablando, cuando el Señor le demuestra su pecado. Conoce su vida. ¿Será profeta? Dice ella. Señor, me parece que eres profeta. Y hace lo que naturalmente todo ser humano, cuando nos tocan en la llaga, tratamos de desviar la conversación. Muchas veces hablamos a nuestros amigos, no sé si a lo mejor tú mismo lo haces. Hay amigos, parientes, hermanos que cuando tratamos de llevar al tema del Evangelio se desvían. Los chilenos sabemos muy bien qué significa irse por las ramas, ¿no es cierto? Y no ir al punto. La mujer trató de desviarse frente a ese rayo X que le dijo, el que tiene no es tu marido, estás en pecado. Señor, dijo, me parece, nuestros padres, dice, adoraban en este monte. Como queriendo decir, mis padres eran de la religión de Samaria. ¿Ha escuchado eso? Una vez una persona dijo, yo no voy a renunciar a la religión de mis padres cuando escuchó el Evangelio. El pecador siempre busca un pretexto, una manera de desviar el punto central de la salvación. Y ella pretendió sacar sus argumentos, su currículum religioso. Yo soy samaritana, tenemos un templo, tenemos unas cuantas copias del Antiguo Testamento, allí adoramos a Dios, decía ella. Y el Señor inmediatamente echa afuera su argumento y le dice, mujer, mira, créeme, te voy a decir una cosa. Ni en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que el Padre dice, busca adoradores que le adoren en espíritu y conforme a la verdad. Este momento es crucial. Esto es lo que podríamos llamar, estimado amigo, amiga, un punto de inflexión. La mujer consciente de su vacío. Ella sabe que no tiene la vida, sabe que el pecado le condena. El Señor le ha demostrado aquello. El Señor deja fuera sus apoyos religiosos. Su religión no le da ni paz ni seguridad en absoluto. Ahora el Señor le muestra su inconsecuencia. Adorarán al Padre. Dios busca adoradores que le adorarán en espíritu y conforme a la verdad. Es por lo que el Señor le dice a la mujer, ¿cómo tú pretendes adorar a Dios si tu vida es una vida de pecado? Tu vida es una vida de pecado. Y que la mujer queda totalmente desnuda,
delante del Señor. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que quisiéramos en esta tarde, estimado amigo, amiga? Que la verdad de la palabra de Dios te hiciera consciente de tu verdadera condición delante del Señor, sin salvación, sin vida, sin Cristo, sin esperanza, sin seguridad eterna. Esa es tu condición, igual que la mujer samaritana. Pero el mensaje de salvación es que Cristo vino a salvar a ese tipo de personas. Si en esta tarde, estimado amigo o amiga, la palabra de Dios despierta esa sed, ese vacío, revela tu pecado, te ha hecho ver, te lo decimos con respeto, tu ignorancia a lo mejor del verdadero camino a Dios, que no es la religión de tus padres, no es ninguna religión. El camino a Dios es la persona del Señor. Y la palabra de Dios hoy en día ha demostrado, te demuestra realmente lo inconsecuente de tus pretendidos esfuerzos o obras, por sinceros que sean, delante de Dios. Estimado amigo, te decimos francamente, como el Señor se lo dijo a esta mujer, estás rotundamente perdido, equivocado, lejos del camino de salvación. Señor, me parece que tú eres profeta. Sé que ha de venir el Cristo, dice la mujer, tocada en su corazón, expuesta en su condición moral delante de Dios. Y entonces el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Qué maravillosa respuesta del Señor. Aquí Cristo revela su persona, porque Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que abre el camino al cielo, el que fue entregado por todos nosotros, el que murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Él es el don de Dios. Si era necesario que el Señor pasara por Samaria, le fue necesario al Señor llegar a Jerusalén, ser levantado en un madero, dice la Biblia, y morir por todo pecador. Así es necesario que el Hijo del Hombre, dijo él, sea levantado para que todo aquel, cuando dice levantado, significa puesto en un madero, expuesto a la muerte, expuesto a la vergüenza pública, al escarnio, al rechazo de una nación, pero como dice la palabra, llevando nuestros pecados, era necesario, porque solamente Él es necesario, imprescindible. Es el único Salvador que Dios ofrece en esta tarde para todo pecador. Que sea así, que en esta tarde hayas venido no por casualidad, no por la presión de las circunstancias, sino como una obra de Dios para enfrentarte con el bendito mensaje del Evangelio. No resistas a la palabra de Dios. No pongas tus argumentos. Reconoce tu condición como pecador, necesitado, expuesto a juicio. Reconoce el amor infinito de Cristo y por la fe recibe el don. Un regalo se recibe por la fe. La fe en Cristo. El Señor dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. No vendrá condenación, pasado de muerte a vida. Señor bendiga su palabra.